seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No volveremos atrás. Te escogemos a ti, Señor. Yo te seguiré. Si tu diestra me ha traído. Señor, así como lo expresa, Señor, la canción, Señor, hemos decidido seguirte a ti, Señor. Hemos decidido no volver atrás, Señor. Y no lo hacemos, Señor, por nuestros esfuerzos, por nuestras piedades, por nuestras virtudes, Señor. Lo hacemos por lo que tú has hecho por cada uno, Señor, de nosotros, Señor. Porque tú nos amaste primero, Señor. E independientemente, Señor, lo que suceda alrededor nuestro, Señor, entendemos, Señor, que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, Señor, ni ángeles, ni principados, ni potestades, Señor, ni cualquier otra cosa creada, Señor, podrán separarnos de tu amor, que es en Cristo Jesús, Padre. Señor, hoy, Señor, queremos orar, Señor, e interceder, no solamente por nuestras vidas, por nuestras familias, Señor, sino también por aquellos, Señor, que desean volver a casa, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, tu palabra dice, Señor, que tú eres el que pone tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Por eso hoy queremos acercarnos a ti confiados, Señor, que eres tú, Señor, el que pone tanto el querer, Señor, en todos aquellos, Señor, que anhelan volver a ti, Señor. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, que nos ayudes a amar como tú lo haces, Señor, para que en el camino de regreso, Señor, a tu presencia, a tu casa, Señor, el amor que es derramado sobre nosotros, Señor, pueda cubrir multitud de faltas y pueda cubrir multitud de pecados, Señor. Señor, ayúdanos a no cometer, Señor, el error de Jonás, Señor, que quiso negarle a los demás, Señor, lo que tú no le habías negado a él, Señor. Padre, delante tuyo queremos colocar nuestras vidas, Señor, lo que somos, lo que hacemos en tu nombre, nuestras familias, nuestros trabajos, Señor, para pedirte, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, que en todo se cumpla tu voluntad y que tu nombre, Señor, sea glorificado, Señor, en medio nuestro. Gracias por este tiempo que nos permites compartir, Señor. Yo te ruego, Señor, que una vez más, Señor, nos permita ser guiados, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo, queremos pedirte en el nombre de Jesucristo, que por favor, Señor, nos llenes, Señor, nos des de tu preciosa unción, de tu presencia, Señor. Nos ministres, Señor. Nos des de tu palabra que es viva, que es eficaz, que tiene poder, Señor. Y que hoy, Señor, puedas sembrar esperanza en aquel, Señor, que ya no la tiene, Señor. Puedas traer de tu shalom, de tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Aquel que tiene turbada, Señor, la mente, Señor. Y si así hoy te place, Señor, yo te ruego que una vez más extiendas tu mano, Señor, en medio nuestro, Señor, y puedas obrar de tus hechos, de tus señales, de tus prodigios, Señor. Si así te place hoy, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, que aquellos, Señor, que tengan problemas con cáncer, Señor, tú puedas alcanzarlos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y si así te place, Señor, hoy puedas traer sanidad, Señor, en ellos, Señor, en su mente, en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por aquellos, Señor, que sufren discapacidades físicas, Señor, aquellos que han tenido accidentes, Señor, y tienen sus miembros, Señor, sus manos, sus brazos, sus espaldas, sus piernas, Señor, alguna parte de su cuerpo afectada, Señor. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesucristo, por favor, que hoy, Señor,
puedas extender tu mano sobre aquellos, Señor, que han tenido problemas con sus cuellos, Señor, con vértebras, Señor, que han sido dislocadas, que se han movido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, extiende tu mano, te ruego, y glorifica el nombre de Jesucristo hoy, papá, y que vértebras, Señor, sean enderezadas hoy, Señor, en tu nombre, Jesucristo. Que hoy, bendito Señor, pueda haber esperanza para aquellos, Señor, que tienen. Señor, seguimos creyendo, Señor, que en tu nombre, Jesús, hay sanidad para la fibromialgia, Señor, para problemas de los ojos, Señor, para problemas, bendito Dios, con articulaciones, Señor. Señor, yo te ruego que hoy, Señor, hay esperanza para aquel que la ha perdido, Señor. Te ruego, Señor, que por favor nos visites con tu gloria, Señor. Muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por lo que vas a hacer, por estar al pendiente de nuestro entrar, al pendiente de nuestro salir, Señor, y por todos aquellos que disponen de su corazón, Señor, para recibir de ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, queremos darte las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Qué gusto poder compartir contigo una vez más por estos medios digitales que tenemos de parte del Señor. Sabes, hoy en parte buena de este día, meditando y recordando muchas de las cosas que hemos visto en el Señor, y quiero compartir un poco contigo respecto de eso. Junto con mi esposa, nosotros hemos sido testigos de muchos de los milagros del Señor. Juntos hemos visto cómo muchas personas con cánceres, con metástasis, han sido sanas de manera milagrosa en un momento de parte del Señor. Hemos visto muchos ciegos o personas que tienen problemas con su vista volver a recuperarla. Hemos sido testigos de cómo personas que han perdido la audición la han vuelto a recuperar. En más de alguna oportunidad hemos visto cómo el Señor en su misericordia ha levantado paralíticos de las 7 ruedas. Hemos visto cómo huesos son pegados en un momento. Yo he sido testigo de eso mismo en mi propia vida, cuando el Señor en un instante sanó unas fracturas que tenía en mis costillas. He visto huesos moverse, también lo he visto en mi cuerpo. Como un hombro dislocado comienza a caminar el hueso por sí solo sin que nadie lo esté empujando. En fin, hemos visto muchas maravillas de parte del Señor. Hemos visto, aunque a veces es difícil de creerlo para muchos, hemos visto cómo en algunas oportunidades personas que han tenido problemas financieros llegan al banco con una cantidad muy pequeña, y estando en el banco el dinero se multiplica de una manera milagrosa. Y podríamos hablar sin fin de muchas de las maravillas de parte del Señor. Pero realmente no, el énfasis de hoy no quería hablar relacionado solamente con eso. Lo que quería hablar y comentar contigo es que así como hemos visto muchas cosas de parte del Señor, hechos sobrenaturales, majestuosos, también he visto mucha gente partir a la presencia del Señor. En más de alguna oportunidad he ido junto con mi esposo, o hemos ido solos a orar por personas, a colocarlas delante del Señor, y estando ahí el Señor nos muestra o nos habla que esas personas van a partir a la presencia del Señor. He visto muchas personas, vuelvo te insisto, que no han salido de sus deudas. He visto personas salir adelante, pero ¿qué hacer entonces cuando las circunstancias por las cuales yo estoy orando en ese momento no comienzan a darse? ¿Qué hacer entonces cuando quizás mi voluntad o lo que yo quiero es contrario a lo que Dios dice? La primera carta de Juan en el capítulo 5, versículo 14 y 15 nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, hablando del Señor, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y que si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La primera carta de Juan en el capítulo 5 no nos dice que Dios va a cumplir nuestros caprichos. El libro de los Salmos nos dice que el Señor está dispuesto y aún quiere darle los anhelos, las peticiones de nuestro corazón. Pero obviamente, hablando en el contexto, todas aquellas cosas que no vayan en contra de la voluntad del Señor. Entonces, lo primero que tenemos que saber en este punto es que no siempre el Señor
va a decir sí a nuestras peticiones, sobre todo aquellas que no son, que son contrarias a la palabra del Señor. Y es algo con lo que el creyente muchas veces lucha, pensar que solamente porque oramos el Señor siempre tiene que decir que sí a cada una de las circunstancias. No, la Biblia no dice eso. Por ejemplo, vemos en el caso de Moisés, que Moisés levanta una petición al Señor después de que el Señor lo disciplina y le dice, mira, tú no vas a pasar a la tierra prometida. Y en más de alguna oportunidad, Moisés le pide al Señor que le dé la oportunidad de pasar y el Señor le dice, no, no vas a pasar. Le permite verla solamente de lejos, contemplarla, pero no le permite heredar la tierra en ese momento. Y así hay un sinfín de ejemplos en la palabra del Señor que nos dicen que no siempre el Señor va a responder a cada una de nuestras peticiones de la manera que nosotros queremos. Pero sí podemos esperar que Él va a responder las peticiones que nosotros hagamos conforme a la voluntad que Él mismo nos deja saber. Aquellas cosas que Él nos ha mostrado a través de tiempos de oración, nos ha mostrado a través de la Biblia o nos la ha mostrado a través de alguien por supuesto, que está centrado en la palabra del Señor y que es guiado por el Espíritu Santo del Señor. ¿Por qué hablar de esto en estos tiempos? Hoy es muy común escuchar que muchos hablan como que Dios fuera un sirviente para ellos, como que la obra de Jesucristo les da derecho a pisotearlo a Él mismo, y que el Señor tiene que hacer todo aquello que satisfaga su carne, satisfaga sus deseos, y eso no es así. Constantemente nosotros vemos muchos creyentes frustrarse de esto, comienzan con muchos deseos, con muchos anhelos de conocer del Señor, de salir adelante, pero una mala enseñanza del Evangelio, de las Escrituras, hace que poco a poco ellos comiencen a abandonar el camino por el cual ellos un día decidieron seguir. De igual manera nos dice el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, si me acompañas, algo que ya hemos visto, hablando en la parábola del sembrador, hablando de los que son sembrados entre pedregales, dice el versículo 16. Y esos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Por qué decimos esto? Es que realmente el Evangelio es llamativo, la palabra del Señor es llamativo. Lo que el Señor hace por nosotros, a cualquiera le llama la atención. Si hay alguna persona que está sufriendo algún tipo de enfermedad, está viendo una circunstancia de escasez, está surgiendo algo en su trabajo, en su propia vida, en su familia, claro que las palabras de esperanza llaman la atención. Por eso es tan llamativo esta manera de presentar el Evangelio, que muchas veces no es correcta, que siembra esperanzas que no son, siembra una esperanza que no es correcta, y que poco a poco comienza a amargar el corazón de la gente al darse cuenta que las cosas que declara o que pide no comienzan a darse. Pero miren lo que dice Marcos 4 en el versículo 16. Estos son los que asimismo fueron sembrados en pedregales, los que en cuanto han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué sucede? Luego tropiezan. Marcos nos habla de una parábola que el Señor compartía, y aunque la parábola del sembrador habla de salvación, también a través de ella podemos entender muchas de las cuestiones que nosotros vivimos en la actualidad. Por eso yo quiero invitarte, antes de continuar a este punto, no te quedes solamente con lo que tú puedes escuchar en una enseñanza, ya sea en las pequeñas enseñanzas que podemos transmitir aquí, o que puedas escuchar a algún otro predicador, algún maestro o algún hermano en Cristo. No te quedes solamente con eso. Normalmente la gente que se queda solamente con eso nunca termina de crecer. En la Biblia los ejemplos de los niños son muy usuales, pero casi siempre que la Biblia nos habla de los niños, inmediatamente nos dicen que los niños crecían. La Biblia nos enseña que tú y yo, cuando venimos a salvación por gracia, mediante la fe en la obra de Jesucristo, gracias a lo que hace el Espíritu Santo, nosotros nacemos de nuevo. Y obviamente no nacemos maduros, nacemos como niños fluctuantes que aún conservan muchas de las cosas de inmadureces del mundo. Peleamos por todo, lloramos por todo, señalamos, criticamos, murmuramos, pero vamos madurando. Y la Biblia nos enseña que vamos creciendo a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto. En otras palabras, no nos quedamos como niños.
vamos creciendo. Por eso quiero invitarte, a animarte en esto. No solamente te quedes con escuchar unas predicaciones, si tienes la oportunidad de congregarte de manera física, o sea, ya puedes asistir a los lugares donde se efectúan las reuniones, los servicios, no te quedes solamente con eso. No dejes de ir a la palabra. Yo te animo en el nombre del Señor, por favor, lee las Escrituras. Si no sabes cómo hacerlo, estamos dispuestos a servirte, ya sea nosotros o habrá alguna persona más, pero no te quedes sin leer las Escrituras. Después de que ya crees el hábito de la lectura, por favor, crea el hábito del estudio. No dejes de estudiar la palabra. Es una de las mismas recomendaciones que el Señor Jesús nos hace en las Escrituras. Entonces, veamos aquí en el versículo 17 de Marcos 4, nos habla de estas personas que no tienen raíz, en otras palabras, que no están firmes ante las circunstancias de la vida. En igual sintonía nos los presenta Mateo capítulo 7, que aunque Mateo 7 en la parábola de los dos cimientos lo que nos habla son de los juicios del Señor, también nos deja entender de circunstancias que suceden. Aunque es un ejemplo que hemos tocado anteriormente, quiero hacerte referencia a eso. Ningún ingeniero, albañil, constructor o como se llamen o les quieran decir, construye una casa para caerse. Ninguno va a construir algo para que no dure, sino que invierte su dinero, su esfuerzo, su tiempo, sus recursos en la obra que ha hecho, que pueda perdurar al menos por un largo tiempo, que pueda ser útil. Pero vuelvo y te insisto en esto, nadie construye una casa para que se caiga. Nadie construye una casa para que venga un viento y la bote. Nadie construye una casa para que venga la lluvia y la casa no resista. En otras palabras, una edificación se hace pensando en que la inversión que se va a hacer va a valer la pena. En Mateo capítulo 7 nos habla a partir del versículo 24, Jesucristo nos dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vuelvo y te insisto, dice que es un hombre prudente. ¿Qué sucede? Que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada. ¿Cómo? Estaba fundada sobre la roca, tenía un buen cimiento. Pero no solamente estaba el cimiento, sino que también la construcción era útil para aquello que se quería. En otras palabras, también es tan importante es el cimiento como lo que se hace sobre el cimiento. La primera carta de los Corintios nos lo dice de esa manera, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, es 1 Corintios 3:11, sino el que ya está, que es Jesucristo. Pero sobre este fundamento, cada uno es responsable de ver qué es lo que hace. En otras palabras, y el fundamento nos fue dado por el Señor a través de Jesucristo. Pero lo que tú y yo vamos a hacer con el fundamento ya es responsabilidad nuestra. Ya llegó el tiempo en que nosotros tenemos que dejar de pretender que Dios haga por nosotros lo que a nosotros nos toca hacer. Vemos ahí entonces en Mateo capítulo 7 cómo esta casa que fue fundada sobre un fundamento, que fue sobreedificada sobre algo sólido, no cayó. Sí, obviamente los ríos la golpearon, quizás la casa podrá haberse ensuciado, arrastró lodo, quizás fue golpeada por muchas circunstancias, pero la casa seguía estando firme. Más adelante nos dice Jesús en el versículo 26 que cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la arena. Y aquí te hago énfasis en este punto. Esta persona que edificó su casa sobre la arena, lo más probable es que también tenía la misma idea que la edificó sobre la roca. No estaba construyendo una casa para que se cayera. Si no, no hubiera invertido su tiempo, sus recursos, su dinero, su esfuerzo. Recuerda que en los tiempos antiguos las casas no se levantaban a la misma velocidad que hoy se levantan. Hoy a través de la tecnología podemos ver que hay casas que son hechas a través de impresoras 3D y se levantan en 24, máximo 72 horas tienes una casa. En estos tiempos no. En esos tiempos requería de un esfuerzo humano, requería de dinero, requería de materiales, requería de tiempo. Llevaba tiempo construir algo. Y yo estoy convencido que esta persona que construyó esta casa sobre la arena no la construyó pensando que se iba a caer. Pensó que iba a resistir. Pero el problema está, y en esto quiero quedarme en este punto, el problema está que a mucha gente le pasa igual.
construyen su vida, construyen su familia, construyen sus negocios sin saber qué hacer con ellos. Por eso cualquier circunstancia viene y los derriba. Por eso la comparación de este hombre insensato y el hombre prudente. Podríamos decir una cosa, que el hombre prudente, aquel que escuchó las palabras, en otras palabras, se llevó de un buen consejo, lo siguió de gente que ya lo había hecho. En cambio, aquel que construyó sobre la arena era una persona que quizás muchos le dijeron, mira, no lo hagas así, no construyas tu casa, no va a durar, se va a venir abajo y vas a invertir y vas a hacer las cosas como no son. Y esos son los insensatos que dice la Biblia, que no escuchan consejo. Por eso tú y yo no podemos comportarnos como insensatos. No podemos creer que en el cristianismo no las sabemos todas. Todos nosotros nos necesitamos. Nosotros necesitamos de nuestros otros hermanos. Para mí es muy importante cuando yo me siento a hablar con un hermano en Cristo, con un hermano en la fe, de escuchar quizás sus peleas, sus dificultades, pero escuchar sus enseñanzas. Porque lo que Dios le ha dado a él, no me lo ha dado a mí para que yo lo necesite. Ese es el cuerpo de Cristo. Viceversa, Dios me dará cosas a mí que no te ha dado a ti para que nos necesitemos mutuamente. No para que yo enseñoree sobre ti o tú sobre mí. No se trata de eso. El cuerpo de Cristo no se trata de eso. Pero volviendo a este punto, esta persona no se llevó de un buen consejo. La Biblia nos enseña en el libro de Isaías que Dios no solamente es admirable, no solamente es príncipe de paz. La Biblia también dice que Dios es consejero. La palabra de Dios tiene muy buenos consejos, que si tú y yo los seguimos, lo más probable, lo más seguro es que lo que nosotros hagamos no caerá, no será destruido. Por eso es tan importante que aprendamos a seguir los consejos del Señor. Dios tiene buenos consejos para ti, para tu casa, para tu familia, para tu vida, para tus negocios, para tu salud. Pero de nosotros dependerá. Por eso te insisto, no solamente te quedes con lo que escuchas en estos videos o las enseñanzas de alguien más. Tú tienes que cultivar una relación viva, dinamizada por el Espíritu Santo con nuestro Dios y Padre. Aprovecha la obra de Jesucristo. Si no, tarde que temprano, los ríos, las lluvias caerán, los ríos se llenarán y golpearán con ímpetu, con fuerza, todo aquello que tú has hecho. Y si hay cosas dolorosas en la vida, es ver cómo todo lo que tú has hecho se desmorona. ¿Ok? Pues vamos entonces a lo que estábamos hablando con respecto de esto, de que Dios no está obligado a hacer todo lo que yo le pida. Recuerda que aunque los salmos nos dicen que Dios está dispuesto a darnos los anhelos, las peticiones de nuestro corazón, muchas veces los anhelos y las peticiones de nuestro corazón son contrarios a Dios. La Biblia que nos dice que en el libro de Jeremías, que nuestro corazón, dice una traducción, es engañoso y perverso. Algunos dicen que el corazón es incurable, otras traducciones, perdón. Pero como lo quieras escuchar o como lo quieras ver, el corazón siempre nos va a engañar. Y las cosas que nosotros permitimos que lleguen a nuestro corazón, que en muchos casos se refiere a la mente, son juzgados con las perversiones que hay en él. Por eso no siempre los anhelos, aunque se vean muy buenos o justos o correctos, son loables delante del Señor. Y en muchas oportunidades el Señor se ve en la necesidad, voy a ocupar esta palabra, de decirnos que no. O muchas veces ni siquiera nos va a responder a peticiones que estamos haciendo, porque son contrarias a su voluntad. Recuerda que el Señor, que lo ve todo, no solamente nuestro presente, sino que el que conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, sabrá qué cosas son mejores para nosotros. Mira al respecto de lo que dice Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. A partir del versículo 18, hablando de Jesucristo cuando llega a la sinagoga y toma el libro, el rollo de Isaías y comienza a leer. Lucas 4, verso 18 dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Comienza diciendo Jesús. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y a los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy, mira lo que dice Jesús, se ha cumplido esta escritura, ¿cómo? Delante de vosotros, hablando de Jesucristo como el ungido. Versículo 22,
Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, presta atención a esto, lo que dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, y que en ese momento les está hablando de su ministerio. Versículo 23, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también ¿a dónde? Aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta, dice la palabra de Dios, dice aquí, es acepto ¿dónde? En su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas, y préstale atención a esto, el versículo 25, muchas viudas había ¿dónde? En Israel en los días de Elías. ¿Cuántas dice? Muchas viudas, y en los tiempos de Elías, muchas con necesidad, como lo estaba haciendo esa viuda. Vuelvo y te insisto en esto. La Biblia nos dice que no solamente había una viuda, habían muchas viudas. Y lo más probable es que todas estaban viviendo la misma necesidad, porque era una sequía que iba a durar alrededor de 3 años y medio. Y ya la sequía había comenzado y todos estaban viviendo necesidad. Pero mira lo que dice el Señor. Había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas, dice por aquí, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Vuelvo y te insisto, así como yo he visto a Dios hacer maravillas, he visto a Dios hacer milagros, así también he visto al Señor decidir no hacerlo. ¿Ok? Así como he visto a gente ser sana milagrosamente del cáncer, así como he visto en personas, me refiero a testimonios, que no tenían órganos y órganos aparecen. Así he visto lo contrario. Pero siempre, al final el Señor va a tener un propósito de por qué lo ha hecho, ¿de acuerdo? Entonces, por eso quería comenzar y te hablaba de los milagros al principio. Sé que muchos de ustedes que nos escuchan o que nos ven han sido testigos del poder del Señor, pero también han sido testigos cuando el Señor obra su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y muchas veces nos tienen que decir que no. Pero entonces ahí viene ese punto. ¿Qué vamos a hacer cuando entonces las cosas no se dan? ¿Qué vamos a hacer cuando nuestras peticiones no son resueltas de eso? La Biblia nos dice que comúnmente cuando el creyente escucha un no de parte del Señor, cuando no tiene un buen cimiento, cuando no ha sido enseñado en la palabra de la verdad, por lo general se suele refugiar en el pecado, suele volver a las cosas a que antes él estaba. Vemos el ejemplo en el pueblo de Israel en el libro de Éxodo, que ante cualquier circunstancia que enfrentaban siempre estaban deseando volver de donde Dios los había sacado. La Biblia nos enseña que el Señor tenía que descubrir lo que había en su corazón para que ellos se dieran cuenta qué es lo que estaba realmente ahí guardado. Pero quiero insistirte también en este punto. No siempre Dios nos va a decir que sí. Gloria al Señor cuando Él dice que sí. Gloria al Señor cuando vamos y oramos por los enfermos y los enfermos sanan. Gloria al Señor cuando vamos y oramos por milagros financieros y los milagros suceden. Gloria al Señor cuando vemos familias ser restauradas. Pero de igual manera, gloria al Señor cuando Él decide no sanar a las personas, cuando decide no hacer los milagros a los que tanto tú y yo estamos acostumbrados. La Biblia nos enseña que todos y cada uno de nosotros tenemos que aprender a dar gracias a Dios en todo momento. Sea lo que vivamos, nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos. Porque al final de todo nos daremos cuenta que Él tenía la razón. Que Él sí sabía lo que estaba haciendo. Que nuestro panorama es muy corto, es muy sencillo de las circunstancias. Y a veces queremos tener las mejores respuestas, querer las mejores salidas, y no siempre van a ser así. Dios tiene el control de todo. Nuestro Dios y Padre tiene el control de todo. Y tú y yo podemos acercarnos a Él por la obra de Jesucristo y entender su palabra gracias al Espíritu Santo de Dios. La Biblia nos declara que Él iba a venir a enseñarnos todas las cosas, a recordarnos todas las cosas. Sigamos leyendo aquí en Lucas capítulo 4, versículo 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Verso 27. Y muchos leprosos, mira lo que dice, muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo.
pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Mucha gente enferma, pero el Señor tenía una razón para solamente limpiar a uno solo. Vuelvo, te insisto. Muchos enfermos, dice la Biblia, pero en ese tiempo solamente uno sanó. Y ahí me quedo en ese momento. Y a veces la persona que nosotros vemos sanar, como dice en el versículo 27 o en el versículo 25, las personas a las que aparentemente Dios ayuda, ante nuestro criterio, ante nuestro juicio, no se lo merecen. Quizás son personas que no están haciendo lo justo y lo recto ante nuestros ojos y nos parece que tienen vidas ni moralmente aceptables y que están haciendo cosas indebidas. Pero podríamos decir, entre comillas, que ellos están recibiendo el favor del Señor. Pero esto va en dos vías. La primera, muchas veces el Señor no nos contesta las peticiones como nosotros las hemos hecho para tratar nuestro corazón como lo hizo con el pueblo de Israel. ¿Recuerdas? Israel salió del desierto y ni siquiera había cruzado el Mar Rojo y ya se estaban quejando, ya estaban murmurando, ya querían regresarse. De igual manera sucede en esto. Puede haber 5 o 10 personas orando por lo mismo en una congregación o en tu casa o en tu familia o con tus amigos y quizás a uno solo le dan las cosas. Ahí viene el punto, como estamos leyendo aquí en el versículo 27. ¿Qué hubiese pasado si tú y yo hubiéramos sido los leprosos de ese tiempo? Personas que leían las escrituras, que se congregaban, que eran piadosos, que ayudaban a otros y de repente aparece uno que no lo era y el Señor decide limpiarlo a él. ¿Qué podría brotar de nuestro corazón? Lo más probable es que comenzáramos a ver a ese leproso y comenzara a sentir envidia y comenzara a salir lo que realmente hay en nuestro corazón. Comenzáramos a murmurar, a criticar, a señalar, a preguntarnos por qué a él sí y a nosotros no. ¿Por qué el Señor decidió sanar a este leproso que está haciendo las cosas incorrectas, que ante nuestros ojos no merece la misericordia, no merece ayuda? Porque el Señor no nos ayuda a nosotros, que somos, digámoslo de esa manera, que somos buenos, que ayudamos a otros, que damos de comer al hambriento, que nos congregamos, que leemos la Biblia. Sencillamente lo hace para que conozcamos lo que hay en nuestro corazón. Para ver si realmente amamos como Él ama. Si estamos amando de una manera, no pidiendo algo a cambio. Recuerda que 1 Corintios 13 nos dice que el amor es sufrido, que todo lo soporta. Pero cuando nosotros no soportamos eso, lo más probable es que realmente nunca estemos amando, ni siquiera a Dios. Porque si no soportamos las cosas que Él hace, es muy probable que ni siquiera lo estemos amando. La Biblia nos enseña, y vuelvo y te lo insisto, 1 Corintios capítulo 13. Dice a partir del versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Verso 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Eso hace el amor. Y me atrevo a decir en este momento que muchas de las cosas que no pasan en nuestras vidas, que no suceden, cosas por las que estamos orando desde hace mucho tiempo, tienen que ver para que nosotros nos demos cuenta que realmente no estamos amando. Y al primero que debíamos de amar. El Evangelio de Marcos en el capítulo 12 nos dice, y Jesús les dijo, amaréis pues al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. ¿Y será que cuando vemos que las oraciones nuestras no son respondidas, o cuando vemos realmente que Dios está atendiendo la oración de alguien que a nuestros ojos no es correcto, no es moralmente aceptable, seguiremos amando al Señor? ¿Será realmente entonces que lo estaremos soportando? La Biblia dice 1 Corintios 13 que el amor todo lo soporta. Pero si no soportamos ver lo que Dios hace con otros, ¿realmente lo estamos amando? ¿Realmente soportaríamos ver cómo Dios levanta al que está caído? Para mí es muy sorprendente ver ahora cómo en estos tiempos suceden cosas muy crudas de personas que son siervos o son creyentes y cuando caen, como otros se levantan a través de ellos, ni siquiera son capaces de soportar si el Señor los llega a levantar.
Por eso yo quiero invitarte hoy a este punto. No siempre, y tengas claro algo, no siempre el Señor nos va a decir que sí ante las peticiones que nosotros tengamos. No siempre el Señor va a decir que sí. Gloria a Dios si el Señor te dice que sí. Gloria al Señor si hoy te arrodillas y el Señor obra un milagro. Esa siempre va a ser mi fe y mi esperanza. Y yo invito a creer a la gente de ese modo. Yo le invito a la gente a creer que nosotros seguiremos orando y declarando el sí de Dios hasta que Él diga lo contrario. Eso dice 1 Corintios capítulo 3. El sí de Dios está a tu favor, el sí de Dios está a mi favor. Y nosotros lo seguimos declarando hasta que el Señor diga lo contrario. Hasta que Él diga no. Seguiremos sembrando vida, seguiremos sembrando esperanza, seguiremos hablando del favor de Dios hasta que Él diga no. Pero ¿qué sucede cuando entonces el Señor te dice que no? ¿Seremos capaces de soportarlo? Como vemos aquí en Lucas capítulo 4, muchos enfermos, muchos leprosos habían, pero el Señor solamente sanó a uno. ¿Qué habrá pasado en el corazón de los leprosos que no se sanaron? ¿Qué habrán pensado de Naamán, el sirio? El general portentoso, el político, por así llamarlo hoy. ¿Qué habrá pasado con la viuda entonces de Sarepta? ¿Qué pasó con las otras viudas? ¿Serán capaces de seguir amando al Señor, de soportando al Señor cuando lo que Él hace no lo entienden, cuando no les gusta? Creo que muchas de las cosas que hoy estamos viviendo tienen que ver con esto. Tienen que ver con que si realmente vamos a seguir amando al Señor a pesar de lo que Él permita y lo que Él haga. La Biblia nos enseña que la buena voluntad del Señor es agradable y es perfecta, aunque muchas veces no la entendamos y no la veamos así. Por eso yo quiero invitarte en este tiempo a que tú puedas persistir en todo esto. Que puedas persistir en todo esto. Dice el libro de Éxodo en el capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Versículo 11 y 12, hablando de Moisés. En su primer encuentro con el Señor, llamémoslo así, hablando en la zarza. Éxodo 4, versículo 11 y 12, cuando Moisés se rehusaba a cumplir el mandato del Señor para ir donde Faraón. Dice el versículo 11, a partir del versículo 10, Éxodo 4 a partir del versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tarde en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Mira lo que le dice el Señor, lo que le responde el Dios a Moisés. Soy yo el que los hizo a ellos ciegos. Soy yo el que los hizo mudos. Soy yo el que los hizo sordos. Es mi voluntad haberlo hecho así. ¿Eres capaz de soportar esto? Vuelvo y te insisto, no estoy hablando que nosotros tenemos que rendirnos ante todas las circunstancias. No estoy hablando de que si alguien va a estar, estás afuera sentado en una silla y te comienza a golpear o a escupir, no tienes que hacer algo. Obviamente no estoy hablando de pelear. Lo que estoy hablando es sobre circunstancias con las cuales nosotros llevamos a oración. Dice Éxodo 4 que hay cosas que Dios decidió hacer así. Dios decidió que hubiese gente que es sorda. Dios decidió que hubiese gente que es muda. Dios decidió que hubiera gente que es ciega. Y estaba dentro de su voluntad. Y dice el versículo 12. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dándole a entender a Moisés, diciéndole: mira, yo puedo cambiar eso cuando yo quiera. El Señor puede cambiar las circunstancias cuando eso así lo desee, cuando tenga que ver para que su gloria sea cumplida, cuando tenga que ver para que el Evangelio sea anunciado. De igual manera aparece en el Nuevo Testamento con Jesucristo, cuando los discípulos le preguntan al Señor: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este estuviera así? Y el Señor, que le dice: no, ninguno de ellos. Sencillamente Él está de esta manera
para que la gloria del Señor, las obras del Señor sean manifiestas en Él. Mira, muchas de las cosas que nosotros vivimos u otros viven son necesarias para que las obras del Señor sean manifiestas, para que la gente pueda creer que hay un Dios, que Él es real, que Él es verdadero. Pero ¿qué sucede? Vuelvo y te insisto. Cuando nosotros vemos, entre comillas, el favor de Dios entre gente que nosotros creemos que no lo merece, que no tienen acciones que no son ni moralmente correctas, que no son ni aceptables, ¿seremos capaces de soportarlo como dice 1 Corintios 13? Porque el amor dice, todo lo soporta. Muchas de las cosas que hoy se viven en las naciones, aunque tiene que ver con que el Señor quería corregir y quiere corregir a su iglesia, y porque quiere traer a muchos a salvación, también lo ha hecho para que nos demos cuenta qué es lo que hay en nuestros corazones. Y antes de finalizar, antes de terminar, quiero volverte a hacer énfasis con lo que dice Mateo capítulo 7. Llévate de buenos consejos. La Biblia nos enseña que Dios no solamente es admirable, que no solamente es príncipe de paz, que no solamente es Dios eterno, nuestro Padre, Él es consejero. Y si Dios tiene buenos consejos para ti, sigámoslos. No desperdiciemos nuestra vida, no desperdiciemos nuestro tiempo haciendo las cosas como nosotros creamos, porque al final todo se va a caer, todo se va a derrumbar, como dice Mateo capítulo 7. Habrá algunos que serán prudentes, que escucharán y edificarán sobre la roca, y habrán otros insensatos que piensan que los consejos de Dios no serán efectivos. Tarde que temprano todo se caerá. Quiero animarte en el nombre de Cristo, independientemente de lo que estés pasando, lo que estés viviendo, que las primeras cosas que deberías de hacer es aprender a dar gracias a Dios en todo. Que puedas bendecir el nombre del Señor y atreverte a decirle, Señor, quizás no entiendo lo que estás haciendo. Quizás no me gusta, quizás no lo quiero y mucho menos desearía estar aquí. Pero puedas decirle, tú sabes lo que haces. La Biblia enseña que la puerta que tú abres nadie la puede cerrar y la que tú cierras nadie la puede abrir. Tú sabes lo que haces. Solo ayúdame a amarte con toda mi mente, mi corazón, mi alma y mis fuerzas. Pero si no somos capaces de soportar lo que Dios hace en otros, lo más probable es que no lo estemos amando a Él realmente. Y todas estas circunstancias, por muy dolorosas que sean, lo único que dejaron es en evidencia lo que hay en nuestro corazón. Prestémosle atención a lo que Dios quiere hacer. Prestémosle atención al mensaje que Dios nos da a través de las circunstancias no resueltas. Lo más probable es que nos llevaremos una sorpresa y nos daremos qué es lo que había aquí. Entenderemos cómo somos, entenderemos por qué hacemos lo que hacemos. Entenderemos aún más nuestra naturaleza y su misericordia y su amor. Y termino con esto. Con esto te estoy diciendo que dejemos dejar de creer en los milagros. No, yo sigo creyendo en ellos. Sigo orando y hemos tenido testimonios en esta semana de muchos hechos de parte del Señor. De cómo Él sana, de cómo Él restaura, cómo Él levanta al caído. Pero también hemos sabido cuando Dios ha dicho no y espera. Y a pesar de todo, hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido amarle a Él. Así que, antes de finalizar, quiero invitarte a eso. Toma una decisión por Cristo. No siempre el Señor te va a decir que sí. Y un mal entendimiento de las Escrituras, lo único que puede hacer es que más adelante, dejes de buscar al Señor. No dejes de leer las Escrituras. Si no sabes cómo leerlas o por dónde empezar, con gusto estamos para servirte, o busca gente de testimonio que pueda ayudarte. Y una vez que hagas el hábito de la lectura, aprende a estudiarlas, para que el Señor te limpie de todo pensamiento contrario a Él. Vamos a orar ahí donde te encuentras, a colocar nuestras peticiones, nuestras vidas delante de Él, pero sobre todo aceptar que la buena voluntad del Señor es agradable y es perfecta. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, queremos darte las gracias por todo tu amor, por toda tu fidelidad, Señor. Porque en medio de todas las circunstancias de la vida, Señor, tú siempre eres
y has sido fiel, Señor. Ayúdanos, Señor, te ruego, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, a siempre edificar, Señor, sobre la roca, Señor. A siempre edificar, Señor, nuestras vidas sobre tu obra, Jesucristo. Perdónanos, Señor, cuando nos comportamos como insensatos, Señor, que no nos llevamos de tus consejos, Señor, ni aun cuando nos hablas a través de las circunstancias y a través de otros creyentes maduros en ti, Señor. Perdónanos por no atender a tu palabra, Señor. Pero hoy te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, que nos des otra oportunidad, Señor. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo que como iglesia, Señor, como tu casa, Señor, en esta nación, Señor, a tu cuerpo, Señor, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, Señor, en esta nación, nos des una oportunidad, Señor. Señor, te pedimos perdón por los pecados, Señor, de la iglesia. Te pedimos perdón, Señor, cuando actuamos como insensatos, Señor. Y te pedimos perdón por no haber entendido aún lo que has querido enseñarnos, Señor, al haber permitido no solamente lo del COVID, Señor, sino las circunstancias económicas y lo que se vive, Señor, en la tierra. Perdónanos, Señor, por no soportar lo que haces en otros, Señor, por juzgar mal a otros, Señor, por no creerlos merecedores de tu favor, Señor, de tu obra, Señor. Perdónanos, Señor, porque solamente a veces vemos lo malo, lo que no nos gusta, Señor, y porque no hemos entendido de tu favor y de tu gracia, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por este tiempo. Muchísimas gracias por lo que tú haces y por lo que seguirás haciendo, Señor. Y si así te place hoy, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, que todas aquellas circunstancias, Señor, en el sistema digestivo, Señor, puedan ser sanas hoy en tu nombre, Jesús. A todos aquellos, Señor, que tú se los permitas, Señor. Porque así como en los tiempos, Señor, de Eliseo, habían muchos leprosos, Señor, tú decidiste sanar solo a uno, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a ser tiernos, amorosos con aquellos a los cuales tú has decidido favorecer en este tiempo, Señor. Y a ser pacientes, Señor, con aquellos que aún has decidido, Señor, no extender tu mano sobre ellos, Señor. A pesar de todo, tú sigues siendo bueno, Señor. Y tu voluntad es agradable, Señor, y es perfecta, Señor. Delante tuyo rumbo a esta nación, de las elecciones del próximo año, como lo que está sucediendo en Estados Unidos. Te ruego, Señor, por favor, en el nombre de Jesucristo, que tu mano, que tu favor, Señor, nos acompañe, Señor. Muchísimas gracias, Rey de Gloria. En el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará, Señor, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, familia, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Será un gusto poderte que nos acompañes el próximo domingo. Estaremos hablando todavía lo que venimos estudiando sobre la vida de Sansón. Recuerda, nosotros no estudiamos sobre Sansón porque creamos que él es superior a Cristo. Lo hacemos porque vemos a Cristo en medio de todas las circunstancias, ¿de acuerdo? Hemos aprendido un poco sobre el enojo, porque la gente se enoja sin causa o justificación alguna. Hemos aprendido lo que ocurre cuando hay una mala enseñanza de la palabra del Señor y los problemas en que uno puede meterse. Te animo, no dejes de leer las Escrituras, por favor. Y una vez crees el hábito de la lectura, por favor, apréndelas a estudiar. Si no sabes cómo hacerlo, con gusto te ayudamos, o busca creyentes maduros, cercanos tuyos, de tu confianza, que puedan ayudarte. Los tiempos son muy difíciles como para no seguir los consejos del Señor. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, y nos encontramos el próximo domingo, si el Señor lo permite. Que Dios te bendiga.